Hello, everyone. It's great to see you today. Hello, Jimmy. Who are you? Hello, teacher. I'm fine. And you? Okay. Hello, Viviana. Okay. It's a bad your sound and bad your listen. Um, check your your device. Check your device. And what's new before we start? Please make sure you mix our murals. Or feel free to use a chat if you have questions. I hope you're ready because today we are going to master a key part of English grammar that will make your sound much more natural. Have you ever wondered why we say I want to go, but we say I enjoy going? We don't use to in one hand and in the other. Today we are going to solve that mystery. Entonces, hoy vamos a estudiar los verbos patterns. Básicamente es una introducción que hacía en inglés para referirnos a los verbos de patrón cuando un verbo sigue a otro o es consecutivo a otro verbo, el cual no se elige al azar. El primer verbo es el que se dicta la regla. Como podemos ver, pues son dos verbos que hay dentro de una oración, el cual un verbo es consecutivo al otro y el segundo verbo tiene una modificación. A diferencia del primer verbo, es un verbo en estado natural. Em, Básicamente, el segundo verbo puede estar en gerundio o en infinitivo. En este caso, si estaría en gerundio o en gerund, se le adiciona el ing, que es pues en la forma base del gerundio. Y tenemos el infinitivo, en este caso el tú, y obviamente dentro de la oración con infinitivo, el verbo se le agrega el tú. Se le antepone el tú al verbo en algunas ocasiones. Hay algunos verbos que nos llevan el tú, pero de igual forma van en infinitivo. Em, Básicamente, con gerundio tendríamos un ejemplo. In this case of example is I enjoy listening to music. In infinitive, in this case of the one verb is I want to travel next year. Listo, entonces podemos ver que igual que el verbo listening, el verbo listen en la oración nos quedaría con listening antecediendo el verbo enjoy. Entonces, I enjoy listening to music. Entonces, yo disfruto escuchar música. En el caso de want, que estaría en infinitivo, hacemos uso del to y en este caso utilizamos el verbo travel antecedido por el verbo want. Entonces, por ejemplo, is in one, I want to travel next year. Tenemos el verbo want y posponiendo el verbo en infinitivo travel acompañado del to. Entonces sería como yo quiero viajar el próximo año. Listo, básicamente esa es una forma de cómo es la idea de de los verbos patrón. Now is I'm going show you of the presentation, in this case of the diapositives. And don't worry, please, one moment for the uploading the diapositive.
Okay, this is the presentation of the diapositives, in this case, of the different illustration with the idea of the pattern if English of verbs. In this case, los verbos patrón en inglés. Nos dice que cuando usamos dos verbos juntos en inglés, el primero tiene, digamos, como la idea principal, el segundo va a ser un verbo modificado. Acá nos dice tener presente las reglas que determinan la forma del segundo verbo. What are pattern verbs? ¿Qué son los verbos de patrón? Bueno, acá nos da una definición. Dice que en inglés, cuando dos verbos aparecen juntos en una oración, el primer verbo determina la forma que debe tomar el segundo. No es algo que se pueda adivinar, es una regla de compañerismo entre palabras que hay que aprender y practicar. Básicamente nos da a entender que en una oración van dos verbos, el uno antecediendo al otro, el cual llevan una idea mutua y en el cual el segundo verbo va a tener una modificación. Es la idea de que son verbos de patrón y que ambos llevan una idea y llevan una secuencia dentro de la oración dándonos idea tanto de un verbo hacia el otro, pero en la cual solamente el segundo verbo va a ser modificado. In this case, of the second verb is a modifier in the sentence. Nos da tres reglas. En este caso tenemos Rule 1 o Pattern 1. Verbs plus gerund y plus ing. Entonces, verbo más gerundio más el ing, que es obviamente el gerundio. Algunos verbos siempre van seguidos de una forma de ing, algunos no llevan el to. O sea, hay unas reglas en las cuales algunos verbos van a ir en gerundio y en las cuales otros van a ir en infinitivo. Acá vamos a ver pues la regla con el ing. Acá nos da un ejemplo, digamos, tomamos como referente el verbo enjoy. The sentence is and enjoy listening to music. Algo como que disfruto escuchando música. Podemos ver el verbo enjoy acompañado del verbo listening, lo cual nos da a entender de que yo disfruto escuchando música. Como podemos ver, están los dos verbos. El segundo verbo listening. El listen es en gerundio listening. Tenemos otro ejemplo, el verbo finish, de terminar, nos dice, have you finished reading? Como que has terminado de leer. Podemos ver como el verbo finish en pasado va acompañado del verbo reading, obviamente en su forma de gerundio. Y tenemos por último el verbo avoid, que quiere decir evitar. Entonces nos quedaría la oración de la siguiente forma: they avoid driving at the night. Como que evitan o ellos evitan conducir por la noche. Vemos pues el avoid, que es evitar, más el verbo drive, conducir, en el caso de que va en gerundio, entonces driving. Listo, esta sería la primera regla de Free Rules. Y acá tenemos algunos ejemplos. Tenemos esta tabla comparativa en la cual podemos ver algunos verbos. En este caso, algunos verbos en modo, em, en modo gerundio con sus respectivos ejemplos.
y su respectiva traducción. Entonces tenemos enjoy, disfrutar. For example, I really enjoy listening to music. Y seguimos la secuencia. Entonces, el primer verbo y el segundo verbo en forma de gerundio. Y obviamente la traducción de translate is yo realmente disfruto escuchando música. Tenemos el verbo hate, odiar. I hate going to work and you're not there. Odio ir a trabajar y que tú no estés ahí. Vemos como el verbo go está en gerundio. Dislike, desagradar. I dislike having people interrupt my work. Esto dice, me molesta tener gente interrumpiendo mi trabajo. Vemos el verbo have, de tener, en gerundio. Tenemos el verbo admit, admitir. You admit to knowing the context of this bottle. Entonces, admites conocer el contenido de esta botella. Tenemos el verbo consider, considerar. This person can consider writing now correctly placing his errands. Algo así como esta persona puede considerar retirarse ahora colocando correctamente sus ganancias. Tenemos el verbo deny, negar. He denied having stolen the bag. Negó haber robado la bolsa. Tenemos el verbo imagine, imaginar. For example, I never imagined marrying you here. Nunca imaginé encontrarte aquí. Tenemos el verbo remember, recordar. For example, I don't remember being here. No recuerdo haber estado aquí. Tenemos el verbo suggest, sugerir. For example, I suggest visiting your grandmother. Le sugerí que visitara a su abuela. Tenemos el verbo start, iniciar o comenzar. For example, don't start acting like it was or my idea. No empieces a actuar como si todo fuera idea mía. Other verb is stop, detener. For example, he stopped in January. No empieces a actuar como si todo fuera idea mía. Sorry. It's an and before verb. It's an verb stop. Stop es detener. For example, he stopped having meat in January. Dejó de comer carne en enero. Other verb is an avoid. Avoid es evitar. In other words, avoid writing long paragraphs and lengthy messages. Entonces es como que en otras palabras evite escribir largos párrafos o largos mensajes. Other verb is beg, beg is empezar. Por ejemplo, begging uploading new images. Comience a subir nuevas imágenes. Other verb is a finish. Finish is terminar. For example, finish cleaning with a soft cloth. Terminé de limpiar con un paño suave. Other verb is a keep. Keep is mantener, seguir. For example, keep stirring. Continúa revolviendo. Other verb is a miss is extrañar. I miss talking with you. Extraño hablar contigo. And last verb in this case is risk. Risk is arriesgarse. He risked breaking his neck. Algo así como se arriesgó a romperse el cuello. Estos son algunos, ya que pues obviamente son bastantes verbos, pero acá nos está dando la idea de algunos verbos conocidos y pues su forma o estructura de cómo se plantea dentro de la oración,
tanto un verbo como one and first verb and second verb in this sentence. Entonces, el primer y segundo verbo en la oración con su respectiva forma en gerundio. Entonces, podemos ver cómo los segundos verbos cambian a la forma en gerundio con su respectivo ing. Y obviamente, pues, el complemento de la oración. The other route in second route is or pattern two is in same, or the role of pattern is same. In this case of the infinitive, en este caso tenemos la regla 2, verbo más infinitivo con to. Esto para la relación con el verbo con infinitivo. Entonces nos dice que el verbo en infinitivo con to, verb plus infinitive with to. Nos dice que otros verbos requieren que el segundo verbo lleve la partícula to delante. O sea, es muy de tener en cuenta. En algunos casos, algunos verbos llevan el to antecediendo el verbo. Obviamente, cuando hablamos del infinitivo, nos estamos refiriendo a que lleva esta partícula o esta preposición to. Algunos verbos no llevan el to y em, automáticamente esto hace de que estén en infinitivo. Acá nos da algunos ejemplos, digamos en el caso del verbo want, el verbo desire y el verbo hope. Nos dice want is, for example, in this sentence, in this the sentence, is I want to learn more. Algo así como que quiero aprender más. Podemos ver como el learn, aprender, lleva el to. Desire, for example, this sentence is we desire to go out, como que decimos salir. Another verb, that hope is she hopes to visit you soon. Algo así como que espera visitarnos pronto. De igual forma, vemos cómo lleva el to. Algunos van acompañados o antecedidos del to. The deer roll or tree pattern is an infinite the sentence with or to. No to in this case. Tenemos en este caso los verbos en infinitivo sin to. Algunos verbos no van a llevar el to y de igual forma van a estar en infinitivo o va a ser su forma de infinitivo. Algunas formas alguna forma o digamos la estructura sin el to, vamos a tener en cuenta los verbos modales o de modal verbs. In this case of the child. O sea, vamos a tener en cuenta que los verbos modales no van a llevar el to. De hecho, los verbos modales podemos llamarlos los verbos rebeldes, porque los verbos modales no llevan en tanto el to o como el gerundio en G. Acá nos da un ejemplo. Entonces, yo sure study tonight. Deberías estudiar esta noche. Tenemos en cuenta que es otro tema de los verbos modales. Algunos verbos modales como el can, make, might. em, bueno, son algunos. Sabemos que son varios, pero hay algunos como los que acabo de nombrar. Ninguno de esos verbos tenemos en cuenta que va a llevar el to. Algunos otros verbos tenemos como el let's, el make
Y hay algunos otros. Acá nos da algún ejemplo. For example, in this case of the verb, let's is this, in this sentence, let him speak, como que déjale hablar. Or other verb is make. Make in this sentence is and she makes me laugh. Ella me hace reír. Entonces podemos ver acá cómo los verbos, en este caso, no llevan el to, ya sea el verbo chore, el verbo him, el verbo make, estarían en infinitivo sin el to. Listo. Ready. Our other idea in this topic is and three patterns at a glance o los tres patrones de un vistazo. Ya como que revisemos nuevamente los patrones de estos verbos o las ideas o reglas que nos da acá. Nos dice resumen visual para tener siempre a mano. Cada patrón tiene su propia regla y sus propios verbos característicos. Listo, entonces volvemos a resumir la idea que nos dice que los verbos en gerundio con ing nos da algunos ejemplos como el verbo enjoy, finish, avoid, suggest. Los verbos en infinitivo con to como want, decide, hope, plan. Verbos infinitivos sin to en el caso de can, should, must, let's y and make. En el caso de los verbos en gerundio nos dice verbo más gerundio en ing. Y bueno, acá nos los da en español, disfrutar, escuchando, terminar leyendo, evitar y conduciendo. Verbos infinitivos con tú, querer, aprender, decidió, esperar, visitar. Verbos en infinitivo sin tú, debería, estudiar, déjalo, hablar. Em, in this, in other idea, here, say of the rebellious verbs. Aquí nos habla o nos dice sobre los verbos rebeldes. Entonces nos dice que algunos verbos aceptan ambas formas, pero su significado cambia por completo según cuál elijas. Bueno, son casos tramposos en inglés. Algunos verbos pueden tener las dos formas. Pueden estar tanto como con gerundio, tanto como con infinitivo. Pero en el caso de la traducción, el significado vendría a ser totalmente diferente. Acá tenemos un cuadro My Map. Bueno, aquí nos va a mostrar gerundio más ing y nos da un ejemplo, enjoy swimming, como que disfruto nadar. Entonces ahí vemos el verbo swim en gerundio. Acá nos da algunos verbos, enjoyable life, pues obviamente hay más, siempre nos va a dar unos mismos ejemplos. En el caso del infinitivo, to infinitive to plus verb, o sea, el infinitivo con to más el verbo. For example, she decides to go, ella decidió irse. Acá nos da otro verbo, verb rights, que nos lleva al to. Bueno, acá en el definitivo nos muestra verbo desire, el verbo hope, el verbo want. Tenemos el infinitivo sin el to. Nos da un ejemplo en el caso de finish, entonces let him finish. Y nos da algunos verbos que ya habíamos visto, let me, help, que no llevan el to. Bueno, acá tenemos las reglas
Dice el truco del tiempo, futuro versus presente pasado. Generalmente los verbos se dividen así. Usa tú para el futuro, intenciones y planes. El primer verbo indica un deseo o intención a algo que aún no ha pasado. Entonces acá básicamente nos dice que los verbos que utilizamos con tú o en infinitivo nos van a dar una idea de intenciones o planes hacia el futuro y nos da algunos ejemplos. I want to try, como que nos dice, primero lo quieres y luego lo haces. En este caso, pues primero quiere viajar y luego viajaría, ¿sí? Por eso nos dice I want to travel, como que quiero viajar. El primer verbo nos da la idea de querer, el segundo de que va a viajar, pero ese viaje va a ser como hacia futuro o como nos da una idea de un tiempo en futuro. Al igual que el segundo ejemplo, I decide to study. O sea, primero lo decides y luego estudias. En el caso del verbo hope, pues nos dice I hope to see you, como que es un deseo hacia el futuro de verte, como que espero verte, me está diciendo que quiere o desea verte en un futuro más o menos cercano. Entonces, esa es la idea cuando vamos a utilizar los verbos en infinitivo con tú. Siempre nos van a dar una idea de una acción que se va a realizar a futuro, pero que tiene una incidencia en el presente. Tomemos como referencia el segundo uso en gerundio, en este caso con ing. Nos dice que para la vivencia, experiencias o hábitos. Nos dice que el primer verbo habla de algo que ya estás haciendo, que ya conoces o sabes y que es un hábito. Nos da algunos ejemplos. I enjoy dancing. Nos dice que disfruta la acción mientras ocurre. O sea, que es algo que está como ocurriendo en el momento. Me dice que estoy disfrutando de bailar o estoy disfrutando bailar. Nos está diciendo el primer verbo, la idea del segundo verbo, pero en un modo de presente y que puede ser un hábito o una experiencia. Digamos, en el caso de dancing sería una experiencia, porque sería una experiencia disfrutar bailar, o en el caso de comer, sería un hábito. Entonces, como que finalicé de comer o finalicé comiendo, es algo que ya está ocurriendo y que viene a ser un hábito. Tenemos ahí Don't Mind Wearing, nos dice que es una actitud ante una situación real, como que no tengo en mente esperar. Entonces nos está dando la idea de que esta situación o esta acción es una acción que se está realizando en presente y que es una situación real o una acción real. En estos casos utilizaríamos el gerundio. En el otro caso, en el caso de que sean a futuro, sería en infinitivo. Podemos denotar que tanto como los verbos o acciones que se realizan en infinitivo van a tener una consecuencia a futuro, mientras que en gerundio la idea va a ser en un tiempo presente. En la idea del infinitivo nos está dando una idea de intención, de tener una intención de algo que se va a realizar o algo que se quiere realizar a futuro. Mientras que con gerundio es una acción que está pasando en el momento y que viene a ser una experiencia o viene a ser un hábito. En ese caso podemos utilizar el gerundio.
Nos da una segunda forma, en este caso dice, imagínalo como empujar, besos, abrazar, entonces nos dice, nos da otra idea de cuándo utilizarlos. En el caso del infinitivo con tú, nos dice que es como una flecha que empuja una acción hacia adelante. Entonces nos está dando como una idea de que la acción o el verbo se va a realizar hacia futuro, pero de que va a tener como un impulso o que se va como que a forzar a que esa acción ocurra en el futuro. En el caso del gerundio, nos dice es como un círculo que se queda dentro de la acción, describiendo cómo te sientes respecto a ella. Y pues ahí nos da unos ejemplos como imagine playing o avoid driving. Em, Nos da la idea de que como que se está realizando esa acción en el momento, pero que como que queda atrapado dentro de esta acción. Other ideas is in this order, diapositive is in the three, groups is more commons. Entonces nos está hablando de los grupos más comunes. Nos dice, si no sabes cuál usar, intenta clasificar el primer verbo en estas categorías. Entonces tenemos, nos hace un cuadro comparativo tanto del infinitivo como el gerundio. Nos está hablando de algunos verbos y nos está dando las ideas de cómo los podemos utilizar. Entonces nos dice algunos verbos como que se refieren a deseos o intenciones. Podemos tener want, hope, wish, would o like. Como que quiero, espero, deseo, podría o gustar. También como planes, tenemos los verbos decide, plan, promises, offer, decidir, planear, prometer, ofrecer. Y también tenemos como de intentos. Entonces, como try, learn, forget, como que intentar, aprender, olvidar. Y nos da la idea con los verbos en gerundio como de gustos y desgustos, como enjoy, like, dislike, hate, como disfrutar, gustar, disgustar o molestar y odiar. Y de continuidad o finalizar, tenemos finish, keep, stop, avoid, finalizar, guardar, parar, permitir. Y sugerencias o posibilidades tenemos suyes, imagine, consider, como que sugerir, imaginar o considerar. ¿Listo? Son algunas formas de cómo los utilizamos, ya sea en infinitivo, con verbos que formulan deseo, verbos que formulan planes o verbos que formulan intentos. Y digamos que a diferencia del gerundio, que tenemos verbos como de gusto, de disgusto, como verbos de continuidad o finalizar, o verbos de sugerencia o posibilidad. Son algunas formas o usos dentro de la oración con respecto al uso del gerundio o del infinitivo. Is clear topic today? Okay, boys. Um, another another special case en otro caso tenemos el verbo especial o el caso especial nos habla del verbo stop. Acá nos da pues la estructura stop plus ing, entonces el verbo parar más el verbo con gerundio. No sé, como dejar de hacer alguna actividad y nos da un ejemplo, I stop smoking, como que ya no fumo más, quiere decir pues que ya he dejado el hábito. En stop plus el to o el verbo parar más el to, nos habla como de detenerse para empezar otra acción. I stop it to smoke. Entonces como que paré de fumar.
Y nos da un ejemplo. Iba caminando y me paré con el propósito de fumar. ¿Listo? MDS, verbos con doble significado. Entonces, bueno, acá stop no es el único. Nos dice que hay otros verbos que también cambian el sentido y según el patrón que hagamos uso. Entonces, el remember, or try and forget. Entonces, tenemos el verbo recordar, el verbo intentar y el verbo olvidar. Entonces nos da algunos, bueno, la estructura más el ejemplo. Entonces recordar algo del pasado em, nos da la misma idea con try. Try con ing, experimentar, nos dice experimentar o probar algo, intentar con esfuerzo y el verbo forget, forget con el ing, olvidar algo que ya pasó, olvidarse de hacer algo. Ok, that's right. Em, algo para recordar. You remember other case, other roles in first case, el primer verbo manda, entonces determina si el segundo va con ing o con el to. Nos da la idea de que el primer verbo dentro de la oración nos está dando la idea de si lleva el to o si lleva el ing. En la segunda regla o de to roll is an three patterns. Nos dice que los tres patrones son fijos, entonces que el gerundio, infinitivo con tú y sin tú. Entonces, de three roll o la otra regla nos dice la tercera regla, cuidado con los verbos rebeldes. Bueno, ya nos había mostrado con stop, con stop y con bueno, stop. Y bueno, que tener en cuenta, ¿no? Que cambia el significado de la oración. Is or is basically of the marine, the topic of the idea. Is the idea, the topic of the patron verbs es toda la idea que tenemos de los verbos patrón. Entonces ya vimos los casos, vimos las reglas, cómo se forman, de qué forma utilizamos el gerundio, cómo utilizamos el infinitivo. Now going and watching the presentation in the comic. Vamos a ver un cómic, la misma presentación pero en forma de cómic. Y pues para que nos dé una idea como más visual de cómo los utilizamos o de cómo es la estructura de los verbos de patrón. De una forma más visual, en este caso como un cómic. Bueno, entonces aquí nos muestra, aquí nos muestra cómo los verbos de patrón funcionan de una forma, como les decía, más visual, en este caso con algunos personajes en cómic. Entonces nos dice, para iniciar el cómic, en las oscuras calles del idioma inglés, cuando dos verbos se cruzan, solo uno da las órdenes. Entonces acá nos muestra el verbo, el primer verbo, the first verb, con la forma o estructura de un personaje siniestro. Y pues más, como más grande y agresivo que el segundo verbo, que quiere decir que el primer verbo siempre va a llevar la idea principal y va a ser el verbo fuerte dentro de la oración. Va a ser el que nos va a dar la idea del segundo verbo y nos va a dar la idea si va con gerundio o si va en infinitivo. Entonces nos dice verb pattern, la regla del compañerismo, una novela gráfica gramatical.
Y el segundo verbo aparece pues de una forma visual más pequeño y pues un poco atemorizado del primer verbo. Listo, aquí empieza la narrativa o la narración, nos dice los verbos de patrón se refieren a lo que sucede cuando usamos dos verbos juntos en una oración. Entonces nos da la idea como si los dos verbos se encontraran. Entonces un verbo aparece como el personaje siniestro y el otro verbo como un personaje más, digamos, más vulnerable. Entonces acá se encuentra, nos dice, no es algo que se pueda adivinar, es una estricta regla de compañerismo. El primer verbo determina la forma exacta que debe tomar el segundo. Entonces aquí se encuentran los dos verbos, el verbo más siniestro, que es el primer verbo, está empezando a hacer un diálogo con el segundo verbo, tiene que ver con una camisa. Entonces le dice el primer verbo, yo llegué primero, yo decido cómo te vistes. O sea, nos da la idea que el primer verbo le va a dar una forma de cómo vestirse el segundo verbo, o sea, cómo debe funcionar o cómo debe actuar el segundo verbo dentro de la oración. Entonces, yo llegué primero, yo decido cómo te vistes. Listo, aquí tenemos capítulo 1 de la banda del gerundio, ING. Nos dice, algunos verbos son estrictos. Si quieres seguirlos, tienes que llevar el sufijo ing. Entonces, que algunos verbos son más obligatorios que recurran al gerundio con el ing. Acá aparece, pues, como que el gerundio, el verbo con gerundio o el gerundio va a entrar como a una discoteca y pues como que el señor vigilante o el guardia de seguridad es un verbo, el verbo disfrutar y le va a dar paso al verbo ing. Entonces le dice al verbo ing o el verbo, digo, al gerundio. En este caso, este personaje sería el gerundio, ¿no? El verbo enjoy le dice, I enjoy listening to music. O sea, disfruto escuchar música. Y acá hay otros dos guardias, también de una forma más rudos, como unos verbos rudos. El verbo finish y el verbo avoid. Entonces el verbo finish acá dice, I have you finished reading? Como que terminaste de leer. Y tenemos el verbo avoid. They avoid driving at night, como que evitan conducir de noche. Tenemos capítulo 2 la sociedad del infinitivo, with to. Entonces la sociedad del infinitivo sin el to. Nos dice, otros verbos exigen formalidad, requieren que su acompañante lleve la partícula to. Como puente para unir la oración. ¿Listo? Entonces ya habíamos visto que el to va a ser como una preposición que va a unir tanto el primer verbo como el segundo verbo, pero dándole la idea al segundo verbo de que está en infinitivo. Entonces aquí aparece otra figura como personaje, en este caso parece un detective, que sería el verbo want. Entonces este le está entregando el to al verbo learn. Porque acuérdense que el verbo want no llevaba o no lleva el to. Pero el verbo learn, aprender, sí. Entonces, por eso le está pasando el to. Y le dice, I want to learn more, como que quiero aprender más. Hay acá otro personaje como otro detective en su oficina o en su escritorio, como que leyendo un texto. Este es el verbo decide. Entonces está diciendo, we decide to go out, decidimos salir. Y tenemos acá como un personaje femenino que viene a ser como una secretaria o algo así, sería el verbo hop. Entonces aquí nos dice, she hops to visit you too soon. Entonces, como que espera visitarnos pronto, le dice al verbo learn. Aquí tenemos otro capítulo. Nos dice el escuadrón al natural, verb infinitive. Entonces el verbo con infinitivo sin to. Y aquí como podemos ver en el muro, está escrito prohibido el to y el ing, o sea, prohibido el infinitivo con to y el gerundio.
Aquí vemos unos personajes que son como los chicos rebeldes o como que es la pandilla de los rebeldes, que vendría a ser pues estos verbos que no necesitan llevar ni el to ni el ing. Acá dice los verbos modales y jefes como el make o el late. Dice que no toleran accesorios, su acompañante debe entrar en su forma base, sin tú y sin el ing. Entonces ya habíamos visto los verbos como los verbos modales. Este personaje que va de primeras, que se ve como el más rudo y como el líder como el líder del equipo o de la pandilla, se podría decir. Es el verbo chore, que ya habíamos visto que es un verbo modal. Entonces que ningún verbo modal ni lleva el tú ni el lleva el ing. Acá aparecen otros personajes. En el caso del verbo make, que es como una mujer, y el verbo let, que es como un personaje en forma de oso muy rudo, el cual dice, let him speak, déjalo hablar. Y el verbo chore le está diciendo, yo chore study tonight, deberías estudiar esta noche. Bueno, en esta otra diapositiva o figura nos dice alerta de mutante, los verbos rebeldes. Entonces dice, cuidado, existen verbos rebeldes que pueden usar ambas formas, pero hay una trampa. Su significado cambia totalmente según cuál elijas. Y aquí pues nos muestra como un muro y como que un cartel o un póster con un personaje como entre detective y como entre rebelde. Entonces nos da la idea que el verbo to parar puede tener dos significados, que ya lo hemos visto. Entonces, de acuerdo al uso, si lleva el gerundio, acá muestra el ing, o él lleva el infinitivo to, puede cambiar, dar una idea de la oración. O sea, cada oración puede tener un significado diferente, de acuerdo si está en gerundio o si está en infinitivo. Con el verbo stop podría cambiar. Entonces aquí nos dice el caso más clásico y peligroso en las calles, el agente stop. Ahí lo compara como un agente que puede ser un agente, digamos, más seguro o a un agente que puede ser peligroso. Entonces nos da dos ideas, que quiere decir que el verbo stop nos daría dos ideas. Aquí dice el expediente stop, parte uno, aparece como otro agente como en forma de un mapache, creo que es como un mapache. Entonces nos dice, significa abandonar o dejar de hacer una actividad por completo. Aquí nos muestra el stop más el ing, dice que una acción terminada. Y nos muestra acá el ejemplo. Ahí stop it, smoking, como que ya no fumo más. Quiere decir que ya la gente se aburrió de fumar, inmediatamente paró la acción. Acá nos muestra el expediente stop parte 2. Entonces significa detenerse con el propósito de empezar otra acción. Stop más tú, o sea, ya en infinitivo, dice que pausa estratégica. Y acá dice stop it to smoke. Como que iba caminando, me detuve con el propósito de fumar. Entonces ahí nos está dando como una relación de las dos formas del stop, tanto en gerundio como en forma infinitiva. Y cómo su significado cambia al tener el uso tanto el infinitivo como el gerundio. En esta otra imagen tenemos el archivo secreto, guía rápida, nos muestra pues como un cartel, nos muestra una chaqueta como que es como el vestido, nos dice que como que el gerundio, nos dice ficha del club VIP, el verbo más gerundio, y nos dice jefes, que vendrían pues a hacer algunos verbos como enjoy, finish, avoid. Nos da acá pues otra imagen con el tú y ficha de la sociedad secreta, verbo infinitivo con tú y acá nos de jefes que sean como los verbos want, desire, hope. Y aquí tenemos una camiseta o t-shirts que sería ficha del escuadrón,
ver infinitivo, entonces los verbos en infinitivo sin to, y aquí nos dice jefes como si fueran los verbos should, can, must, make, let. Y dice peligro, danger, danger, stop, cambia de bando, cambia de significado, el ing termina la acción y el to es igual a la pausa para empezar. Y por último tenemos or finish the comic o finish of the story. Nos dice que aprenderse estar aprenderse estas alianzas toma tiempo, pero una vez que conoces al primer verbo, dominarás las calles del inglés. Dice, ¿qué bando elegirías en tu próxima oración? Guarda este archivo clasificado para tu próxima misión gramatical. Entonces podemos ya ver cómo los personajes, acá aparecen digamos que los dos verbos. Bueno, va el verbo como con el ing, también me imagino que sería con el to. Entonces, cómo los dos verbos pueden convivir teniendo la idea de cómo se utiliza tanto el verbo en gerundio como el verbo en tú y la relación que tienen como con el primer verbo dentro de la oración. Básicamente, esa es toda la historia. Is the basically of the story, esa idea in the performance of the two verbs in the sentence and basically idea of the first verb with respect to second verb in the use of the ing and the use of the to and the gerund and the infinitive in and different sentence in and the structure of the speak in the speak of the pattern verbs in the daily use of in the speaking with respect and the gerund and infinitive is all of the part of the grammar in this topic. A continue on next two is an activity of the dynamic or the with respective activity of in the learning of the topic.